Bueno, muy buenas tardes para todos. Un agradecimiento muy especial para el Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado. A nombre de la Universidad de los Andes de Bogotá, también les doy un saludo. En la universidad hemos trabajado arduamente en el tema de la responsabilidad y es un verdadero honor estar en esta ocasión con un programa tan importante, tan diverso y tan lleno de retos para la responsabilidad, contar no solamente con colegas colombianos tan destacados, realmente los expertos más grandes que tiene el país están en esta sala, contar con la presencia del señor ministro y con tantos colegas, exmagistrados de la Corte, amigos y personas que compartimos la inquietud y realmente el trabajo académico sobre este tema. Yo, la verdad, he estado pensando en la anécdota para empezar y no la he encontrado mucho. Uno siempre dice cuando yo venía para acá, pero la verdad es que cuando yo venía para acá, lo que decía es, bueno, la hora se sabe que es un poco difícil, después de la simpatía, el desenfado y la chispa del profesor Henao, es difícil pues tratar de o procurar que ustedes mantengan la atención. Sin embargo, lo voy a intentar con un tema que también dije, pues puede parecer una pregunta realmente fácil, que no amerita un viernes por la tarde, y además una pregunta, si ustedes me permiten, un poco tonta, ¿no? Un poco obvia, pero créanme que cuando hice esta investigación, que va a ser parte de un libro que próximamente saldrá a la luz, me di cuenta que no es una pregunta fácil de contestar. Prácticamente corresponde recorrer toda la historia y las líneas jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia en su sala civil para entender realmente este fenómeno. Creo que valorar la importancia de esta institución y también hacer un homenaje muy merecido a la Corte y a la sala civil en particular, que ha tenido un protagonismo fundamental en la elaboración de esta categoría. Y esta categoría es muy importante en la responsabilidad civil extracontractual porque además envolvió simultáneamente a la determinación y la precisión de la teoría de la guarda de la actividad peligrosa, tocó realmente puntos fundamentales en esa discusión y básicamente fue al fondo a mirar el fundamento mismo de la responsabilidad civil en Colombia. Así que voy a empezar. Uno de mis mayores gustos es trabajar las líneas jurisprudenciales y aquí pues vamos a ver eso, espero que lo encuentren por lo menos interesante. No sé si sea muy divertido, pero por lo menos sí que ustedes guarden recuerdo de esta conferencia como algo que llama la atención sobre un fenómeno realmente un desarrollo conceptual que merece ser mirado con un poco más de detalle y no pasar por lo obvio, porque muchas veces damos por sentados los conceptos de la responsabilidad, damos por sentado los conceptos de nuestro régimen actual y no nos preocupamos mucho de mirar estas instituciones de dónde vienen. Entonces me voy a arriesgar a empezar y a que ustedes se mantengan no solo despiertos, sino interesados hasta el final. Dijéramos que a título de repaso, si pudiéramos reconstruir una noción de actividad peligrosa, que sabemos pues está en un artículo de nuestro Código Civil y que si bien tenemos aquí muy importantes representantes de otros países y hemos tenido de Argentina, de España, de Estados Unidos y de Chile y de otros, pues yo creo que esta es una problemática que es transversal a todos los sistemas jurídicos y en general a todas las sociedades que tienen que ver con la reparación de daños. Entonces, para simplemente iniciar, recordar las características de estas actividades, como por empezar por algún lado. Yo decía, como no tengo anécdota, me toca pues decir algo pues más o menos coherente. Primero que todo son actividades lícitas, aunque hablamos de la ilicitud del daño, pues las actividades en sí mismas, las actividades peligrosas son lícitas.
Segundo, son de suyo en sí mismas creadoras de riesgos porque tienen potencial mayor que otras actividades para causar daños a terceros. En tercer lugar, son desplegadas con empleo de cosas, instrumentos o fuerzas de las cuales quien las realiza no tiene absoluto control. Y esto todo ha sido un poco recogido aquí y allá de la jurisprudencia y, entre paréntesis, aunque pues los tratadistas, particularmente el doctor Tamayo y muchos de nuestros tratadistas le dedican capítulos enteros a este tema, yo en este capítulo que va a salir próximamente, y voy a hacer una publicidad que le pido autorización al instituto para hacerla, en esta publicación, en este capítulo que escribí sobre este tema, mi bibliografía es exclusivamente la jurisprudencia de la Corte. Y a partir de esa bibliografía, que son las sentencias, una multitud de ellas, podríamos, dijéramos, construir estas definiciones. Por lo anterior, su desarrollo exige especial precaución y cuidado, y colocan a los terceros en posición de inferioridad o indefensión frente a quien las despliega, generando desequilibrio en las relaciones de convivencia. Entonces, si mantenemos estos elementos en la cabeza, creo que se nos puede aclarar bastante el panorama y mostrarles qué es lo que pretendo comentarles hoy. Y simplemente para también ilustrarlos, y muchos de ustedes son expertos en el tema, conocen la jurisprudencia, muchos son académicos, los estudiantes con seguridad han trajinado con estas sentencias, pero una serie de actividades, además de las enumeradas en el artículo 2356 del Código Civil, donde la Corte, y me dedico exclusivamente en esta exposición a la Corte Suprema de Justicia, no a lo que ha dicho el Consejo de Estado en otro tipo de situaciones similares, pues la conducción de vehículos automotores, al menos estas, ustedes pueden conocer otras, pero al menos estas las llamo la atención. Ahí hay una columna con varias sentencias en orden cronológico: la operación de locomotoras, la construcción de edificios, la fumigación aérea, la utilización de sustancias corrosivas, la utilización de elevadores de carga, la conducción de energía eléctrica, la conducción de gas propano y manejo de líquidos inflamables, cantidad, ¿no? Quemas en predios, porque se extienden con alguna facilidad las quemas a predios vecinos, y algunas, quería aclararles, sentencias, la gran mayoría son de la Sala Civil, y algunas muy notables, 4 o 5 de la Sala de Negocios Generales de la Corte, cuando la Corte conocía de los negocios contra las entidades públicas, creo que antes de los 60 o mitades de los 60. Conducción de hidrocarburos, manejo de centrales hidroeléctricas, cilindros de gas, cosas inertes como una caseta de peaje sin iluminación, que al estrellarse un conductor contra ella le causa la muerte. Entonces, ustedes ven que realmente cobija una gran cantidad de actividades que tienen las características que les mencioné en primer lugar. Y entonces, lo interesante acá es que en ese camino, que fue largo, y es largo todavía, de elaboración de la teoría de la guarda y del guardián, la Corte indagó con insistencia sobre el fundamento del subrégimen de responsabilidad civil en las actividades peligrosas. Por eso la investigación de este tema va más allá de la pregunta que ustedes verán como muy simple de quién debe responder cuando hay daños causados en el despliegue de actividades peligrosas. Entonces, aquí empieza la Corte a incorporar en sus debates, que son debates teóricos de realmente el fundamento del derecho de daños, para desembocar en unos debates y en unas conclusiones, no siempre, a las que se llega no siempre pacíficamente, y también se llega por esa vía a la teoría de la guarda. Como ustedes pues recordarán el 2356, ni lo tengo ahí, ni me lo sé, ni lo voy a leer, pero ustedes se lo saben. Y realmente la idea de guarda no está prevista expresamente en el 2356, por eso uno diría, se acoge esta categoría, este criterio, a partir de múltiples debates que se llevan a cabo durante muchos años. Entonces, la pregunta que nos podríamos hacer es: ¿por qué los daños causados en actividades peligrosas tienen o deben tener un régimen especial? Esa es como la pregunta de fondo.
Y esto tiene que ver con la asignación de los riesgos de los accidentes y la prevención de daños. Digamos, esa pregunta tiene, diría yo, esos dos componentes como telón de fondo para pensar en esta discusión. Y ese régimen especial, también nos acordamos muy bien, tiene ya con alguna estabilidad dos consecuencias. Por un lado, se basa, no se ha basado siempre, pero se basa en la presunción de culpa de quien está desplegando la actividad, una presunción de culpa en el demandado, y este tiene limitación de causales de exoneración para desvirtuar la presunción. Viéramos que esas dos son como las consecuencias prácticas a nivel sustantivo, probatorio e incluso procesal para decir que sí hay un régimen especial y amerita una explicación el porqué de ese régimen especial. Entonces, en otras palabras, para insistir en la pregunta, ¿cuál es el fundamento jurídico económico? Y yo añadiría, ¿cuál es el fundamento ético del subrégimen especial de actividades peligrosas que distribuye los costos de los accidentes en forma tal que impone una carga más exigente al que desarrolla la actividad, al tiempo que aligera el peso que debe soportar la víctima que busca la reparación del daño? Entonces, en esa balanza entre quien realiza actividades lícitas que implican riesgos, utilización de fuerzas, sustancias, máquinas, etcétera, con también la situación de la víctima que, siendo ajena totalmente a esa actividad, recibe un daño y no tendría el deber de soportarlo, pero deberíamos también indagar por el fundamento jurídico económico de repartir esas cargas de esta manera especial. Y yo diría que a la vez surgen dos interrogantes conectados. Por un lado, aquí creo que se ha hablado mucho de eso, no me voy a detener, pero la primera, el primer interrogante, y estos dos están interrelacionados, es ¿por qué el demandado debe responder de esa manera? Y viene aquí pues el factor de imputación, o crea un riesgo, o es por haber obrado negligentemente y no tomar las medidas de precaución especiales e incluso más exigentes cuando se trata de actividades que de suyo son más peligrosas y tienen mayor potencial de generar daño. Y segunda pregunta conectada a la primera es ¿quién debe responder? Es en el fondo de la pregunta, y por eso les digo que ustedes me van a decir que es una pregunta boba porque todos sabemos, ¿no? O creemos que sabemos la historia, pero créanme que uno descubre cosas que están en esta discusión sobre el régimen. ¿Quién debe responder por los perjuicios causados en ejercicio de actividad peligrosa y por ende a quién se le presume la culpa? Porque ahí también hay varias situaciones que se han discutido. Y ahí es donde nace la teoría de la guarda, íntimamente relacionado con la pregunta anterior. ¿Por qué debe responder? O sea, ¿cuál es la base para que al demandado se le imponga la responsabilidad en las condiciones de ese régimen especial? ¿Y quién es el que debe responder? De donde nace la teoría de la guarda. Interrogante 1. Empieza en 1938, hay varias sentencias donde la Corte se refiere a la teoría del riesgo con esas palabras y se empieza a entender en la Corte a partir de esas sentencias de 1938, época absolutamente esplendorosa y sobresaliente de la Sala Civil, la Corte de Oro, y dice, parecen leer que la responsabilidad o la teoría del riesgo tiene que ver con responsabilidad sin culpa. Entonces empieza una reacción a esa idea de que teoría del riesgo y responsabilidad sin culpa o responsabilidad objetiva es lo mismo. Entonces reacciona la Corte rechazando en por lo menos estas 4 sentencias posteriores del año 39, del año 40, que es muy importante, del 24 de junio del 42 y 7 de diciembre del 43. Ahí hay muchos detalles que uno puede mirar estudiando con mucho juicio estas sentencias, pero básicamente aquí empieza la discusión sobre si teoría de riesgo y responsabilidad objetiva es lo mismo. Al final la Corte acoge la teoría del riesgo sin equiparar la responsabilidad objetiva. Dice, sí, quien crea un riesgo tiene un deber especial de indemnizar, pero eso no nos... Se me dañó esto. Señor. Se me dañó esto. Ya. Y entonces,
Entonces, no, es realmente una herejía hablar de responsabilidad sin culpa, por más de que haya un peligro especial, por más de que haya una actividad mayor que genera más riesgo, y realmente se dice teoría del riesgo, no es responsable objetivo, pero sí puede servir como fundamento para mantener la presunción de culpa. Ya desde los años 30 claramente se habla de la presunción de culpa por una serie de razones. Y se introduce algo interesante en la teoría del riesgo-provecho o riesgo-beneficio, donde se habla de que la carga resarcitoria pesa sobre el dueño de la cosa, que es el que se beneficia de ella, que es realmente la idea precursora de la guarda, que vamos a ver después. Y aquí, de manera muy interesante, vemos que recurrentemente, lo vamos a ver, cuando se trata de establecer quién es el guardián de la cosa, dice que es el guardián y además de eso saca provecho, saca beneficio de la cosa, y eso justifica todavía más o refuerza el argumento de por qué tiene que indemnizar bajo ese régimen que es más duro para el demandado. Estas sentencias que están aquí ya en los años 70, del 72, 76 y 76, ya se empieza a hablar de una teoría de riesgo sin que eso signifique, y se hacen muchas aclaraciones. Teoría de riesgo no es responsabilidad sin culpa, pero teoría del riesgo sí es aceptable para mantener la presunción de culpa. Y respuesta al interrogante número 2, ¿se acuerdan cuál era? Los que estaban poniendo atención. ¿Quién era? ¿Quién debe responder? Gracias, para no devolver. Aquí estamos tratando de decir por qué se responde de esa manera especial. Entonces, el tema del factor de imputación. Y a la pregunta, ¿quién debe responder? Que uno diría, pues, repito, es la pregunta boba, ¿no? No, pues, la Corte dijo muchas veces muchas cosas, pero yo traté de resumir, dice, el agente de la actividad peligrosa. Entonces, pues, dice, ¿quién es el agente? ¿Quién es el que quieres decir con eso? Como en la sentencia antigua de mayo del 38. Otra decía, quien ejerce la actividad peligrosa por el solo hecho de ejercerla. Es decir, parecería quien materialmente despliega la actividad de construcción, la conducción de los vehículos o el manejo de las sustancias o fuerzas o instrumentos que hacen que la actividad sea más peligrosa para los terceros, como la que lo menciona la sentencia de 31 de mayo del 38. Otra dice quien desarrolla la actividad peligrosa. Entonces empieza una pregunta sobre el que la desarrolla tiene que ser materialmente el que está desplegando la actividad, o quien desarrolla significa que los dependientes de alguien que es titular de esa actividad responden por la vía de la responsabilidad indirecta, y por la vía de las actividades peligrosas responde quien se está, por ejemplo, beneficiando de la actividad. Entonces quedan esas dudas iniciales, esto en el 72. El 18 de marzo de 76, sentencias que ya hemos nombrado pues, anteriormente, dice, quien crea el riesgo y atenta contra la seguridad de otros es el que debe responder. ¿Quién crea el riesgo? Aquí entonces ya claramente la idea del riesgo creado. Y otra de la Sala de Negocios Generales, aquí pues no hay mucha cronología, pero dice, quien ejercita la actividad peligrosa, presunción que afecta al dependiente y al empleador, dueño de la empresa o de las cosas causantes del daño. Y repito, cuando se habla del dueño de la actividad, de las cosas, de los instrumentos, se está hablando realmente de un criterio precursor de la teoría de la guarda. Y finalmente, se había rechazado en el año 43, por allá en los años 40, dos o tres sentencias que habían dicho, no, en Colombia no aplica la teoría de la guarda, ni siquiera aplicando el derecho francés que habla de la guarda, efectivamente, de las personas y de las cosas. En el caso nuestro, la guarda se habla de las cosas animadas, el tema de los animales, 2353, 2354, y el guardián no se menciona por ningún lado, como les digo, en el 2356, y cuando se quiso introducir o por lo menos mencionar la guarda en los años 40, se dijo, eso no es aceptable en Colombia porque ese no es el criterio que trae el 2356 y la guarda es solamente para los animales, no podemos hablar de guarda en este caso. Sin embargo, en el año 72 y hasta hoy, se sostiene que debe responder el guardián de la cosa de la actividad, pero nos tenemos que preguntar quién es el guardián o qué es la guarda que realmente establece el que debe indemnizar a la persona que se le presume la culpa y quién realmente tiene un rol fundamental en la responsabilidad civil por actividades peligrosas.
Entonces los voy a cansar un poquito otra vez, porque como esto es investigación de línea jurisprudencial, empezamos con lo que les decía, una línea jurisprudencial en donde se habla de la guarda. De manera previa se había hablado del fundamento de la responsabilidad por si la teoría del riesgo equivalía o no a la responsabilidad objetiva, y en esa misma sentencia se mezclaban todos estos conceptos. Pero hablando directamente de la guarda, en el año 43, 3 sentencias muy seguidas hablan del concepto de guarda, de lo que les decía, el derecho francés, para las cosas y personas bajo el cuidado de alguien. Allá está la guarda, ustedes pueden mirar 1384 y creo que el siguiente artículo. Y decía la jurisprudencia de esa época, año 43, que el concepto de la guarda casi desemboca en la teoría del riesgo, ¿no? Que la Corte rechaza, y además había una dificultad que envuelve el concepto de guarda. Entonces miraba con cierto recelo esta figura de la guarda, la consideraba ambigua, la consideraba no basada en un precepto legal que pudiera ser suficientemente fuerte para lanzarse a sostener la teoría del guardián y de la guarda. Y como les decía, en Colombia pues hay una guarda que se establece de manera expresa, pero no para el caso de las actividades peligrosas. En el 72, que yo diría que es la sentencia hito en este tema, y si no estoy mal, pues ya aquí no traje los hechos de las sentencias ni nada que se parezca para no cansarlos, pero en el capítulo que va a salir y que les recomiendo para que lean más adelante, sí aparece pues el análisis un poco más de fondo de los hechos y de las consideraciones de la Corte. En esta sentencia del año 72, la Corte acogió explícitamente la teoría de la guarda, después de muchos ires y venires y después de muchas como dicen algunas sentencias, hesitaciones, ¿no? De mucho dudarlo, dijo, finalmente es la guarda lo que nos va a señalar el derrotero más claro de lo que significa responder en la actividad peligrosa. Y incluye en la teoría de la guarda las cosas inanimadas empleadas para el despliegue de actividades peligrosas. Ya no solamente es el animal fiero o el animal doméstico o el que se escapa o lo que sea, sino que es una categoría, considera la Corte, que es útil y que jurídicamente es sostenible y sustentable para las actividades peligrosas. Y dijo la Corte, no me gusta cansarlos con citas textuales, pero por la importancia de esta sentencia hito traigo una porción que considero importante. Dice, el responsable por el hecho de las cosas inanimadas es su guardián, o sea, quien tiene sobre ellas el poder de mando, dirección y control independientes. Toca saber qué es eso. Y no es cierto que el carácter de propietario implique necesaria e ineludiblemente el de guardián, pero sí lo hace presumir como simple atributo del dominio mientras no se pruebe lo contrario. Y esa prueba contraria tendría que ver con que el dueño o transfirió la cosa o de alguna manera la cosa cambió de guardián y se encuentra en manos de otra persona que ejerce esos poderes de dirección, aunque como dice acá, la presunción inicialmente es para el dueño. Por eso les decía que las que hablaban del dueño pues es precursor de este concepto. En varias sentencias posteriores del 76 y después del 83, en el caso del 76 no comento mucho y dice que la guarda jurídica corresponde al propietario, vuelve a insistir en esto. Y en el del 83 trae el problema que les había dicho antes. ¿Qué pasa con los dependientes de los dueños o los dependientes de las personas que explotan actividades peligrosas o también personas que se benefician o sacan provecho económico de actividades peligrosas? Entonces aquí la sentencia del 83, traigo otra vez una cita: si el conductor asalariado de una empresa causa un daño con el vehículo, la víctima puede optar entre demandar directamente al responsable, al conductor o a su patrón dentro de la modalidad de responsabilidad por el hecho de otro, o al guardián del vehículo dentro de la modalidad de responsabilidad por causa de las cosas, o a todos juntos como consecuencia de la solidaridad legal entre los distintos responsables. Empieza a ensanchar y ampliar la teoría del guardián para darle a la víctima, dentro de esa idea de protección y de aligeramiento de la carga y favorecimiento de la víctima, una opción importante de incluir como demandada no solamente a la persona que físicamente despliega la actividad, sino a quien es el dueño, a quien explota, y en otras sentencias veremos también, y en esta inclusive dice, la actividad probatoria de la víctima por causa de las cosas inanimadas, animadas o inanimadas,
se ve sensiblemente disminuida teniendo en cuenta la peligrosidad de las cosas y la utilidad que reportan. Entonces volvemos como a una combinación, a un combo entre lo que es la idea de favorecer a la víctima por la peligrosidad y la dificultad de levantar las pruebas para probar la culpa de quien realiza la actividad, y también pensando que quien reporta utilidad de esas actividades, pues ese es un criterio de refuerzo que ha venido como a quedarse también cuando se habla de la guarda. Después, ustedes ven año 89 y 91, cambia un poco la visión del 83. Y era, bueno, puede demandar por la vía directa, más por la vía indirecta, más por la guarda. Y aquí dice, mire, en el caso de actividades peligrosas se excluye la necesidad de acreditar la dependencia del causante directo del daño respecto del responsable directo, puesto que solo interesa la condición de guardián de la actividad. O sea, reemplaza todos los criterios del 2341, del 2347, 2349, diciendo el 2356, ahí lo que importa es la condición de guardián. No vamos a hablar ni del dependiente, ni de la responsabilidad indirecta, ni nada que se parezca a revolver los regímenes y los casos de la responsabilidad. Y insiste en que la presunción de culpa emerge de la obligación de mantener o conservar las cosas. Entonces acá el guardián no solamente es por ser propietario, sino porque existe una obligación implícita de mantener, conservar y yo diría mantener en buen estado de funcionamiento, tomar todas las medidas de precaución posibles para evitar los daños. Entonces de mi cosecha, pero lo veo reflejado en esas frases, y dice y repite que lo que se tiene es control, mando, dirección y aún el goce del bien. Tiene que ver algo con la teoría del beneficio, en tal forma que nadie reciba daño alguno. La del 89 en particular añadió que la empresa de transporte pues obtenía un beneficio económico, además de plantear la teoría de la guarda, y por eso repito que suele utilizarse, y todavía se utiliza, lo he visto en sentencias más recientes, suele utilizarse como un criterio adicional. No solamente porque la actividad es riesgosa, no solamente porque al dueño competen las actividades de mantenimiento, cuidado, etcétera, sino además explota y se beneficia de la actividad. Pues hay muchos magistrados que han colaborado a esto, pero esta en especial es muy importante a mi juicio. Es una sentencia del año 92 que, mirándola bien, desarrolla y refina la teoría en el año 92. Es una sentencia del magistrado Carlos Esteban Jaramillo, y realmente le dedica un espacio muy grande de las consideraciones de la Corte a explicar, reiterando la teoría de la guarda, pero dándole un alcance y unas precisiones muy importantes para, digamos ya, el afianzamiento de la teoría en nuestra jurisprudencia. Entonces, dice la Corte a través del magistrado ponente. Aquí he parafraseado, porque era muy largo, entonces no está entre comillas. Para establecer en cada caso a quién le son atribuibles las consecuencias del ejercicio de la actividad peligrosa, lesivas para la persona, el alma o los bienes de terceros, es común acudir a la noción de guardián de la actividad, refiriéndose con tal expresión a quien en ese ámbito, bueno, parece haber un lapsus, tenga un poder efectivo de uso, control o aprovechamiento respecto del artefacto mediante el cual se realiza dicha actividad. No sé si pues, recuerdan esta sentencia, es el caso de una compañía comercial que tiene un vehículo, ese vehículo le iban a cambiar la tapicería y le dejan la llave a un ayudante que no sabía manejar. El señor se entusiasma, sale a la calle, utiliza el vehículo, se sube a un andén, mata a una señora y le causa heridas graves a otra persona. Y las víctimas, herederos, en las acciones hereditarias, etcétera, intentan la acción contra la compañía. La compañía se defiende muy enérgicamente diciendo, pues realmente aquí no hay culpa de mi parte, es el hecho de un tercero, se han violado las instrucciones del propietario, y con todo y eso la Corte consideró a través de la teoría de la guarda que la sociedad debería responder. Entonces vean estas consideraciones que siguen. ¿Será entonces responsable la persona física o moral que al momento del percance tuviere sobre el instrumento generador del daño un poder efectivo e independiente de dirección, gobierno o control, sea o no el dueño? Y entonces precisa esto, pues que había venido como en elaboración de atrás, y dice, mira, son guardianes los siguientes: los guardianes de derecho,
viene de atrás son el propietario, que es el responsable presunto, tiene que realizar una actividad probatoria para decir, aunque soy el dueño, yo me había desprendido de la guarda y por consiguiente la guarda estaba en manos de un tercero. Entonces, el propietario y los poseedores materiales y tenedores legítimos, arrendatarios o la persona que alquila el vehículo de una compañía de alquileres para irse de paseo, son personas que han recibido y el guardián inicial ha transferido plenamente la tenencia de la cosa, el control de la cosa a esta persona. Pero dice, no solamente la guarda de derecho, no solamente es el título jurídico lo que interesa, sino también el poder de facto, es la situación de hecho, e incluso aquellos detentadores ilegítimos y viciosos como los ladrones y usurpadores que han recibido el control material de la cosa, el control efectivo, quienes deberían responder. De ahí en adelante, pues tenemos una línea consistente. En el año 82, diría yo, tesis interesante, la guarda de las actividades peligrosas no se excluye aunque se haya delegado alguna función esporádicamente a un tercero. La compañía de electricidad que ordena a una junta de acción comunal hacer unas reparaciones en unos cables eléctricos, una persona pisa un cable electrificado y muere, la familia demanda a la compañía electrificadora y la compañía dice, no, la guarda la tenía un tercero, porque yo le delegué la función y la corte dice, no, usted no delegó, usted delegó unas cosas menores, pero la actividad de conducción de energía se mantiene en cabeza del propietario y fue condenada la compañía. Esta de acá también sobre cosas inertes que se consideran curiosamente actividades peligrosas aunque no estén en movimiento, se utilizó el criterio de la guarda para demostrar o para enfatizar en que este guardián tiene la custodia y control de la cosa y además añadió la idea de provecho económico de la actividad. Esta otra insiste en el poder de facto sobre la cosa o actividad más que el título jurídico y dice cuando la persona jurídica o la persona entrega la cosa, el instrumento, a un subordinado, no hay una traslación íntegra de la guarda, sino que este funcionario o subordinado simplemente está cumpliendo instrucciones de la persona que es guardián y por consiguiente este guardián tiene que responder. Pues hay varios ahí, a partir del año 97, con reiteraciones en el año 99, 19 de diciembre de 2011, con una ponencia del doctor Solarte, si no estoy mal, la idea de la guarda compartida, personas que de manera simultánea ejercen el control, la custodia y en general tienen el poder de efectivo sobre esa cosa. La de 2011 añade otra vez la idea del provecho económico. Y ya después, en el 2002, se reitera que la presunción de culpa pesa en principio sobre el propietario como guardián. En el 2002 se habla más de la guarda material y no tanto la jurídica. Y muy interesante que en este caso se excluyó la responsabilidad de los demandados, según la Corte, porque no se probó que recibieran provecho económico de la cosa. O sea, aquí se le dio más fuerza a la idea de provecho económico. Según la Corte, se demostró que el vehículo había sido vendido antes del accidente y por tanto que en ese sentido ya no era no solo guardián, sino que el provecho económico también había pasado a otras personas. Quería simplemente mostrarles cómo se elaboró esta teoría. Me parece que es importante recordar el origen y desarrollo de nuestras instituciones jurídicas, de dónde vienen las particularidades de nuestro régimen de la responsabilidad civil. En otros países, como en el Código Argentino, se ha establecido para las actividades peligrosas la teoría de la guarda. Creo que Colombia ya tiene en esto un terreno recorrido bastante importante. Parece que es un principio pacífico en las actividades peligrosas y simplemente quería, como les digo, compartir esta experiencia de investigación de la línea jurisprudencial que nos permite rastrear las discusiones más relevantes de la responsabilidad, las cuales dieron lugar al nacimiento, consolidación, desarrollo y finalmente, diría yo, instauración definitiva de la teoría de la guarda. Quiero agradecer mucho su atención. Felicitarlos porque estuvieron muy atentos, no es fácil a esta hora, me siento muy satisfecha. Quiero solamente pedirle permiso al director del instituto para dos cosas. Primero, hacer una publicidad académica gratuita, un evento sobre los 130 años de la Gaceta Judicial que vamos a tener en Los Andes el 18 de octubre de este año. Se va a lanzar el libro sobre
temas importantes donde la jurisprudencia ha creado y ha realmente forjado la interpretación del derecho nacional desde hace 130 años. Va a ser un evento en la Universidad de los Andes en Bogotá, ojalá algunos de ustedes puedan ir, en la mañana del 18 de octubre, es un evento gratuito, cupo limitado y no tiene costo, ojalá pudieran ir. Y también que se va a lanzar el libro en ese momento. Y el segundo permiso que le pido al doctor, lo segundo que le pido al doctor Andrés, es que me vuelva a invitar. Me siento muy complacida, me siento extremadamente, digamos, cómoda, me siento muy contenta de estar acá. Y los sentimientos de emoción que hablaban esta mañana, los sentimientos de admiración, de colegaje y sobre todo de rigor y de respeto por los trabajos que se han hecho en la jurisprudencia y en la academia, pues puedan ser expuestos ante un auditorio tan selecto y con unos colegas tan destacados. Muchas gracias, doctor.